y vamos a contar con la licenciada Erika Trochman, que nos va a hablar del tema adicción, haciendo hincapié principalmente en el alcoholismo, en el tabaquismo y en la marihuana. Bueno, con ustedes, la licenciada. Hola, hola. Bueno, muy buenos días a todos. Acá voy a agregar un bonus track a lo que dijo el doctor. Además de las viejas adicciones, voy a hacer mención de las nuevas, voy a hablar de las nuevas, que por cierto son mucho más interesantes para hablar. Así que, bueno, muy buenos días. Entonces, agradezco enormemente. Voy a ponerme mi timer. Para eso voy a usar mi celular. Miren también la dependencia, ¿no? Para no pasarme mucho de la hora, porque me gusta hablar. Así que, para así ser riguroso y puedan ir a almorzar después tranquilos. Bueno, gracias a Usuti nuevamente y a ustedes por estar acá. Entonces, vamos a empezar a hablar de las adicciones. Para empezar me gustaría empezar a hacer una reflexión, ¿no? Respecto de la realidad del mundo que habitamos. La realidad es que vivimos en un mundo extremadamente acelerado, estresógeno, que nos lleva una y otra vez a ser cada vez más exigentes, exitistas, individualistas, de hecho. Y muchas veces esto nos lleva a dejar de lado la palabra, a obviar la reflexión y a volvernos como más actuadores en nuestra vida, ¿no? Pasamos a hacer actos muchas veces sin pensar que, bueno, van en detrimento de nuestra integridad, fundamentalmente. Vivimos el flagelo de las adicciones, del cual no podemos ser ajenos, que tenemos que ocuparnos. De hecho es lo que estamos haciendo, así que creo que es muy importante que estén ustedes hoy acá charlando conmigo, conversando, escuchando. Como les decía, hay una cantidad de factores que van a estar relacionados, por eso yo puse ahí viejas y nuevas adicciones en contexto, ¿no? Vamos a hablar qué hay detrás, cuáles son los contextos que favorecen la aparición de las adicciones y, bueno, por supuesto también cuáles son los efectos, no solo en nuestro cuerpo, que eso por ahí se sabe más, sino también en nuestro entorno más próximo y más lejano. Bueno, basta de cháchara y empecemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adicciones? No hace falta que se lean todos, simplemente yo lo pongo, lo voy a contar, lo voy a hacer mucho más dinámico. Entonces digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adicciones? Bueno, fundamentalmente hablamos de una búsqueda patológica de algo que nos genere alivio o satisfacción. Después vamos a ver por las razones, Pero bueno, ¿qué vamos a hacer para generarnos esto? Buscar o sustancias, objetos o conductas que nos generen esta sensación de bienestar, por lo menos en principio. Bien. Ahora, cuando hablamos de adicción es importante que sepamos que no hablamos de un vicio o de mal hábito. Estamos hablando de una enfermedad del cerebro, porque finalmente cuando uno ya se instala la adicción, estamos hablando de una enfermedad del cerebro. Es algo mucho más complicado de abordar y de tratar que lo que puede ser un mal hábito, que es más fácil de corregir, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, de hecho, tiene una definición un poco larga, pero voy a resaltar solo algunas cosas. Dice que es una enfermedad física y psicoemocional. Por lo tanto, ya fíjense que integra, no es solo el cuerpo, porque también hay una dependencia psíquica que va a estar, y hay cuestiones que tienen que ver con lo social, que va a crear una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación. También saben que hay adicciones, que las vamos a ver, a personas, a vínculos, que de hecho no se les llama adicciones, sino dependencia emocional, ¿sí?
Bien, y que obviamente en lo que hace a las adicciones, para que estas se instalen, vamos a tener que tener en cuenta una serie de factores que tienen que ver con factores de riesgo, que van a predisponer, que son los factores de riesgo, los biológicos, que ya los vamos a nombrar y hablar en detalle, los ambientales, que son psicológicos o sociales, ¿sí? Y que obviamente también, por suerte, hay factores protectores, pero de eso vamos a hablar luego. Que es una enfermedad crónica, ¿eh? Que de hecho es progresiva, y si uno continúa con el consumo, puede ser discapacitante o fatal. Así que no es una cuestión menor. Pero bien, las adicciones, cuando hablamos de adicciones, de sustancias, del uso de sustancias, del abuso de sustancias, de estos psicoactivos, en realidad esto no es nuevo. Las adicciones y el uso de sustancias, fundamentalmente, aunque se usaban de otra manera, ahora vamos a ver, existen desde los orígenes de las civilizaciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿de dónde vienen y por qué? Voy a hacer pantallazo rápido, solo para tener una idea. Bien, mucho tiempo atrás, se cree que acá tenemos este hermoso primate. Dicen que los primates tenían una predilección por las frutas, un tipo de frutas maduras, que además de que te daban una gran ventaja energética, porque ¿qué pasaba? Los azúcares de estas frutas se transformaban, evolucionaban, digamos, a lo que hoy conocemos como alcohol etílico. Entonces, se dice que además de que este consumo de los primates tenía una ventaja energética para ellos, dicen que algunas hipótesis de investigaciones que se han realizado, que tal vez esto puede tener que ver con esta predilección que tenemos los seres humanos en la cuestión evolutiva por las bebidas alcohólicas. Bien, no solamente eso, la cuestión del alcohol, también desde la antigüedad el hombre utilizaba sustancias como el cannabis para prácticas de rituales religiosas y prácticas espirituales. El hombre buscaba esta conexión espiritual, muy lejos de lo que hoy vemos con el uso recreativo que se le da al cannabis. Pero bueno, el cannabis es una planta que es de origen asiático. Ya en el siglo III hay registros en las investigaciones de que se utilizaba el humo del cannabis en inhalaciones y en ceremonias, ¿sí? De hecho, también se encontraron semillas de cáñamo que se usaban en prácticas religiosas en distintos estudios arqueológicos. También la coca, la hoja de coca y la cocaína, bueno, son cosas distintas y ahora lo voy a nombrar. La hoja de coca en realidad se utilizaba de América y ya lo utilizaba la cultura inca como estimulante. Lo utilizaban porque justamente les servía para mitigar los efectos de la altura, del hambre, de la fatiga. Imagínense que tenían que caminar en la altura por la dificultad que esto genera muchísimos kilómetros. Así que para eso mascaban la coca, ¿sí? Nosotros la conocemos en el norte, hoy día se sigue utilizando, ¿sí? Bien, ahora, la cocaína, y es más, también la utilizaban, ¿saben para qué? Para trastornos gastrointestinales, catarros, combatir catarros. Tenía prácticas medicinales, fundamentalmente, y la utilizaban en algunos rituales medicinales. La cocaína, en cambio, surge más hacia aproximadamente 1860, últimos años de 1800, donde se empieza a utilizar la cocaína como analgésico, sobre todo para cirugías que se hacían de nariz, de garganta, que era bastante más precario, imagínense en esa época. Bueno, luego la cocaína tiene otro uso, ¿sí? Pero bien. Otra más. Habrán escuchado que ahora incluso se están poniendo nuevamente el tema, el uso de los hongos para tratamientos, incluso para enfermedades mentales. Bueno, los hongos y el peyote especialmente se han utilizado desde hace muchísimo tiempo
tiene en su compuesto una sustancia que se llama mescalina, que es la que genera alucinaciones, ¿no? Esto que ver cosas raras, todos estos efectos que por ahí después lo han hecho con el LSD y otras drogas alucinógenas. Habrán visto, ¿no?, en las películas a veces que se veían en Oriente esos fumaderos de opio, donde la gente se tiraba a fumar. Bueno, también hay testimonios de que se utilizaba el opio, que es una sustancia que se desprende de la flor de la amapola, en Oriente, obviamente, y se utilizaba también. Saben que hay unos textos de Homero en donde él ya nombraba los efectos del opio y decía, para hablar del opio, decía, aquello que hace olvidar cualquier pena, ¿no? Entonces, estos lugares que de Medio Oriente incluso después pasó a Europa, eran donde la gente se retiraba y a fumar, ¿no? Se tiraban y se iban a otro planeta. Imagínense, el opio hace calor, ¿no? El tabaco, por supuesto, ya existía desde la cultura maya. Fumaban las hojas de tabaco, las hojas de caléndula, no ese cigarro como lo ven ahí, ¿no? Eso es mucho más actual. Pero bueno, en realidad ya hay testimonios de que se utilizaba y lo usaban también para, no tanto de manera recreativa, sino más bien para echar el humo sobre las heridas localmente, o a veces, bueno, para curar el asma, parece una paradoja, pero lo utilizan para eso, también para quitar el cansancio, porque era un estimulante. Lejos de lo que la gente piensa, que te calma la ansiedad, esto lo dije en la charla anterior que di acá sobre ansiedad, te estimula, con lo cual lo único que te calma es la sensación de dar una pitada si uno es adicto o consumidor compulsivo de cigarrillo, te calma porque estás con abstinencia, pero no te calma la ansiedad porque es un estimulante, entonces nos deja ahí entrampados, ¿sí? Bien, vamos a seguir entonces. Esta lámina es importantísima, sáquenle fotos si quieran o vuélvanla a mirar después. ¿Por qué? Porque nadie nace adicto. Esto es, grábenselo en la cabeza. Nadie nace adicto, nadie nace con la convicción de, me voy a convertir en adicto. Esto es un proceso, ¿sí?, que comienza desde la salud hacia la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Hay un camino que se va a recorrer que puede terminar en adicciones, no necesariamente termina en adicciones. Entonces, ¿cómo empieza este cuentito? Empieza con la experimentación, ¿no? Uno lo ve, sobre todo en la adolescencia, que se acercan, ¿no?, a tener nuevas sensaciones, nuevas experiencias, voy con los amigos, vamos a probar, pintó un alcohol, o cigarrillo de marihuana. Bueno, hoy lo vemos muy, muy clarito, ¿no? Porque además se muestra con total libertad, incluso en las películas, en la televisión. Antes esto no era tan visible, era algo más del orden de lo privado. Después, claro, obviamente pasamos al uso. Allí ya no es simplemente una búsqueda de experimentación, sino que ya me planeo, digo, bueno, el fin de semana voy a tomar, o voy a fumar, o voy a hacer tal cosa, y ya hay una premeditación, digamos, una búsqueda deliberada de ese cambio de sensaciones y de experiencias que uno busca. Pero bien, no queda ahí. Muchas veces lo que sucede es que con el sucesivo y continuo uso pasamos al abuso de una sustancia. El abuso de una sustancia es cuando ésta ya se vuelve algo regular. Empiezo a tener episodios de intoxicación mucho más seguidos. Son estos jóvenes o adultos que por ahí, no es me embriagué una vez, sino que sistemáticamente los fines de semana tienen episodios de embriaguez severos, ¿sí?, o de intoxicación con drogas. Por ejemplo, con las fiestas electrónicas lo vemos mucho, y los consumos de pastillas, que algunos no lo hacen, por ahí están comenzando, ¿no? No es que todos los fines de semana, pero cada vez que van a las fiestas electrónicas
consumen pastillas, por ejemplo, ¿sí? Y, bueno, las resacas con todos los efectos y las fluctuaciones. Por ahora fluctúa entre la vida normal y la adicción. Es como que cabalgo entre estos dos mundos, ¿sí? Es más, también esto lo vemos, por ejemplo, para pensar la cuestión del abuso y sin necesariamente ir a las drogas ilegales. Alguien que usa, por ejemplo, un analgésico que está pensado para calmar el dolor y disipar alguna cuestión en el cuerpo, pero lo uso para tener otras sensaciones de estar relajado y lo hago de manera a menudo. O sea, estoy usando una droga que fue pensada, diseñada para una cuestión para otra. Ahí estoy haciendo un uso abusivo de esa droga, ¿sí? Por eso digo, estoy buscando generar efectos placenteros. Ya vamos a ver también cuando hablemos de los psicofármacos cómo muchas veces, ¿no? Uy, le saqué a mi abuelita, a mi mamá, un Alplax, un Rivotril, ¿no? Lo tengo en la cartera por las dudas. Bueno, esto se escucha mucho. Bien. Y por último, la adicción. Cuando llegamos ya a la etapa de adicción, aquí hay una ingesta, digamos, compulsiva de esa sustancia o un uso o una realización de esa conducta donde ya hay dependencia. La dependencia es que hay una relación fundamentalmente profunda y arraigada, donde la dependencia no solamente es física, porque mi cuerpo me lo pide, ¿no? Porque lo necesita, sino que además hay una dependencia psíquica, que es la que se empieza a dar, porque ¿vieron cuando uno quiere dejar de fumar? Que por ahí tiene asociado el cigarrillo con el cafecito, o cuando salgo del baño, o cuando me levanto, o después de tener relaciones. Bueno, hay esas asociaciones mentales que son las que más cuesta desarmar, ¿no? Imagínense con otras drogas. El cigarrillo igual es súper adictiva, ¿eh? Uno cree que es inofensiva, pero no. Es de las más difíciles, capaz que más difícil que la heroína, ¿sí? Pero bueno, en fin, vamos entonces a continuar. Lo que se pierde entonces es el control. Y fundamentalmente, porque lo que sucede es que además se establece, hay otra palabra que les va a sonar, dependencia, tolerancia. ¿Que la tolerancia qué es? Que se acostumbra al cuerpo, ¿no? Se acostumbra. Entonces, ¿qué pasa? Para yo tener ese efecto que quiero, que me dio alguna vez, necesito más cantidad o hacerlo con más frecuencia. Y ahí es donde soné, quedé atrapado. Bien, los síntomas entonces es lo que venía contando recién. Conductas, ¿cómo sabemos que caímos en una adicción? Tenemos conductas impulsivas, compulsivas, no podemos controlar, creemos que sí, yo lo puedo manejar. No, la verdad es que no. Dependencia, tolerancia, pierdo mi libertad. La abstinencia, ¿qué es? Cuando me veo privado del consumo de esa sustancia o de la realización de esa actividad o de esa persona y tengo una cantidad de descargas en mi cuerpo que, bueno, me pongo irritable, me pongo loca, me sudo, taquicardia, bueno, depende de la sustancia o la adicción que yo tenga, voy a sentirme privado de eso que necesito. Bueno, y obviamente ¿en qué consiste la adicción? Es en esta búsqueda patológica necesaria, digamos, de alivio y de búsqueda de satisfacción. Y el último punto que es clave, que es la incapacidad para reconocer la enfermedad. Este es un punto que es clave porque la mayoría de las personas que caen en una adicción no son conscientes de esto. Es una de las cosas más difíciles de trabajar. Bien, ¿cómo actúan las drogas en el cerebro? Acá voy a ser súper breve porque no quiero meterme en cosas muy médicas, pero sí ustedes tienen que saber que las drogas en realidad en nuestro cerebro van a operar en cómo nuestras neuronas reciben, procesan y elaboran, digamos, la información química en donde van a intervenir los neurotransmisores, que son los químicos de la emoción, ¿sí? Los químicos del cerebro, no solo de la emoción. Todos los químicos que
funcionan en nuestro cerebro. Y acá hay uno que es importantísimo, que es la dopamina. La dopamina va a intervenir, tiene un rol protagónico como la vedette de las adicciones, porque nuestro cerebro está cableado de alguna forma, yo se los voy a mostrar acá está, cómo es que produce placer. Nuestro cerebro está cableado, cuando digo cableado, nadie imagina que tiene una ferretería en su cabeza, simplemente es para mostrar que hay haces, hay terminales nerviosas, hay conexiones de neuronas, ¿sí? Las neuronas son las células nerviosas, las que están en el cerebro, y hay áreas específicas, que es el área de recompensa y placer en el cerebro, que ahí están marcados algunos de los circuitos, que todos los tenemos, y frente a sustancias naturales que nosotros consumimos diariamente en la salud, ¿no? Como una rica comida, tener una satisfactoria relación sexual, no sé, conseguir una entrevista de trabajo para un trabajo que uno anhelaba profundamente, lograr un proyecto. Todas esas cosas van a ser de estímulos que me dé bolilla, él o ella, que yo quería, estar enamorado. Todas esas cosas van a hacer que mi circuito de recompensa del cerebro se vea estimulado. Va a haber mayor carga de dopamina. Pero ojo, porque las drogas tienen una ventaja mala, digamos, negativa, por sobre los estímulos naturales, que es que van a sobreestimular. A veces se calcula, depende de la sustancia de que estemos hablando, pero entre 2 y 10 veces más de estímulo de dopamina van a generar, imagínense esa oleada poderosa de placer que se siente rápidamente. ¿Cómo no va a hacer que uno quiera volver a repetir esta situación? Y ahí es donde uno queda entrampadísimo, ¿sí? Bien, ahora, yo acá resumí en 4 ítems, los voy a desmenuzar, no es tan simple la cosa, pero intenté ponerle 4 títulos al por qué la gente consume. ¿Por qué? Vamos a empezar por algunas cosas. El primer punto dice para sentirse bien. Claro, uno diría, bueno, pero ¿por qué no vas a jugar al tenis? Bueno, sí, sería una opción. Pero a veces hay algunas personas que tal vez esa no se les ocurre por las razones que fueran, ahora vamos a ver, o no se les ocurre ir no sé, a caminar al río con un amigo, y las opciones que buscan es intentar sentirse más seguros, tener más poder, o sentirse más poderoso, o sentirse más alegre, o tener como una mayor autoconfianza. Entonces van a buscar esas sensaciones en las drogas. Hay otros que en realidad lo que buscan es no solo sentirse bien, sentirse mejor. Y esto uno lo ve mucho en gente que por ahí tiene algún dolor crónico, o vive con una gran carga de estrés o depresión, cuando hay enfermedades mentales también. Es más común que uno caiga en una búsqueda de sustancias, ¿sí? Y por otra, para desempeñarse mejor. Acá tenemos varios ejemplos, ¿no? En lo deportivo, sobre todo. Buscar un mejor desempeño. Yo les decía al principio, vivimos en un mundo muy exigente, muy competitivo. A veces en lo laboral, buscamos mejorar nuestro rendimiento, en lo sexual, ¿no? En lo académico, incluso en lo deportivo. Pensemos si no, bueno, sé, Maradona, qué sé yo, Armstrong en el ciclismo, montones, hay una lista enorme, ¿no? Que busca generar un mayor rendimiento consumiendo sustancias. Y por curiosidad y presión social, y acá entran muchos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, que es en donde hay que hacer mayor foco, sobre todo en la cuestión de la prevención, porque los chicos saben que todos hemos sido jóvenes alguna vez acá, o más jóvenes, para que nadie se enoje, hay adolescentes básicamente, ¿sí? Y la realidad es que, bueno, uno busca identificarse con su grupo de pares y a veces el grupo de pares
tal vez es un poco tóxico, tal vez no es, no me va a llevar, ¿no?, a hacer buenas elecciones o a tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, pero como queremos pertenecer, queremos identificarnos, es muy común que uno termine cayendo por la identificación también, que es un fenómeno súper importante. Entonces, claro, todo bien. Entonces, la gente consume para todas esas cosas. Pero entonces, ¿cuál sería el problema con las drogas? Si estas hacen que uno se sienta mejor, rinda mejor, todo parece muy lindo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo les cuento que no es todo tan lindo, sobre todo cuando empiezan a aparecer las primeras señales de adicción, ¿sí? Y claro, ¿qué pasa? Al principio uno siente que está todo bien, ¿no? Sí, rindo bárbaro, puedo correr más, ando más rápido en bicicleta, o sí, me levanto con más seguridad, minas, tipos, sí. Pero claro, resulta que solo al principio uno puede sentir que es capaz de controlar y solo mira selectivamente esos efectos positivos de corto plazo. Pero como vemos, la droga se empieza a consumir periódicamente, se va estableciendo esa dependencia que hace que uno se cree que es capaz de controlar, pero realmente la realidad te va mostrando una y otra vez que esto no es posible, ¿eh? Se hace cada vez más difícil de controlar. Y bueno, eso lo que empieza es lo que les decía antes, uno empieza a sentir que necesita consumir cada vez más, a veces incluso hasta para volver a sentirse más o menos normal, como uno era antes, cuando ya se pasa de rosca, ¿sí? Bien, esta pregunta, vamos con la de este lado primero y después vamos a contestar la siguiente. Las personas eligen, dice, ¿no?, entre signitos de admiración, de comillas, gracias. Las personas eligen continuar consumiendo como si hubiera algo voluntario allí que se pudiera sostener. La realidad es que cuando uno comienza a consumir drogas, tal vez en esa primera, tal vez digo, porque a veces no es así, pero en la mayoría de los casos hay algo de la voluntad que se pone allí en el inicio del consumir. Esa parte podríamos decir que es voluntaria, ¿sí? Ahora, con el consumo continuo, ¿sí?, de las drogas, ya ahí, como vengo diciéndolo y me van a escuchar repetirlo, ya ahí se vuelve mucho más difícil el control. Entonces, frente a esta disminución del control, esto es una de las señales de adicción. Es más, les cuento que hay estudios de imágenes que se han hecho de personas en donde les observaban su cerebro luego de muchos años de adicción y es muy impresionante porque uno ve que claramente se van a ver dañadas y perjudicadas áreas del cerebro, sobre todo que tienen que ver con lo que nos hace más humanos, ¿no?, que es el prefrontal, que tiene que ver con el juicio crítico, la capacidad de tomar decisiones, de planificar, que esto se va a ir alterando. Y ni hablar, yo he tenido varios pacientes adictos que realmente tenían problemas cognitivos severos, dificultades de memoria, de atención, no podían estudiar, ¿no? Al principio, y no estoy hablando de que se fumaban un porro de vez en cuando, estoy hablando de personas que, digo, desde el cannabis, que por ahí se fumaban hasta 7 cigarrillos de cannabis por día, o, bueno, ni hablar muchos gramos de cocaína, ¿sí? Pero esto es súper importante entender. Ahora bien, ¿por qué? La otra pregunta, ¿no? ¿Por qué algunas personas se vuelven adictas y otras no? Muchas veces yo escucho esta pregunta, ¿no?, que te dicen, bueno, pero yo crié a mis hijos, tengo 3 hijos o 2 hijos, y los crié con el mismo amor, les di la misma comida, la misma educación. ¿Qué pasó? Que uno se inclinó hacia la adicción y el otro no, estudió, pudo hacer una vida normal, plena. Claro, muchas veces se culpabilizaba a los padres de eso, ¿no? Como, no, seguro que algo hiciste mal.
no siempre. Hay algo que tiene que ver con la predisposición, ¿sí? La selección, con la subjetividad también de cada uno. Ahí lo vamos a ampliar. Pero quédense con esto, que no es adicto quien quiere, sino quien puede. Tal vez esta frase ya la hayan escuchado, pero tiene que ver con que no porque yo quiera me voy a convertir en adicto. Tienen que darse una serie de cuestiones para que yo llegue a ese grado de enfermedad, ¿sí? Y de hecho, aclaro algo más antes de meterme con esto, que también muchas veces uno escucha decir, bueno, seguramente fulanito o fulanita tuvieron una infancia muy dura, algo terrible, traumático que les pasó, y entonces por eso están condenados a tener una vida de adictos o disfuncional. La verdad es que no necesariamente tampoco es así. Sí puede condicionar y sí habrá que trabajar esos aspectos y esas vivencias traumáticas que uno tuvo, pero de ninguna manera hay un destino final para uno, hay mucho por hacer. Así que esto es súper importante. Cuando yo les nombraba antes de que no hay un único factor que determine que uno se haga adicto, ¿no? Hay varios para tener en cuenta. ¿Cómo venimos de tiempo? Vamos a mirar. Vamos bien. Perfecto. Cuando decimos entonces los factores de riesgo, hay unos factores biológicos que tienen que ver con la carga genética que uno trae, que es un porcentaje, no es tan grande, ¿sí? No es tan grande, pero está, y si uno tiene una historia familiar de adictos o su madre ha consumido durante el embarazo, bueno, hay una predisposición, ¿sí? Hay cierta marca en nuestros genes, pero no te condiciona, así como tampoco tener el gen del Alzheimer te condena a tenerlo, ¿sí? El sexo, la raza, ¿sí? Y después cuestiones ambientales, porque hay ciertas predisposiciones estudiadas, ¿sí? Pero yo me inclinaría un mínimo porcentaje a la cuestión biológica y un gran porcentaje a todo lo que tiene que ver con lo ambiental, que es lo psicológico y lo social. Cuando hablamos de lo ambiental, por ejemplo, en relación a lo psicológico, bueno, claro, tenemos las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales hay una gran predisposición, hay muchas de ellas, como el trastorno bipolar, por ejemplo, sobre todo en su etapa más maníaca, que favorece la búsqueda de sustancias para mitigar, ¿sí?, ese dolor. No solamente eso, sino también en las cuestiones psicológicas tienen que ver con experiencias, por ejemplo, en la primera infancia, de abuso psicológico, abuso sexual, maltrato, violencia. Cualquiera de estas situaciones van a ser predisponentes también. En cuanto a lo social, ahí tenemos obviamente que ver cuestiones que hacen al barrio, a la escuela, sobre todo en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia, el ámbito de trabajo, los grupos de pares, con quienes me relaciono, qué actividades hago, todas esas cosas van a inferir si hay una historia de consumo familiar también, si en mi casa siempre se come con vino y en la fiesta se chupa a lo loco. Bueno, esto se empieza a naturalizar, ¿no? Y uno empieza a creer que eso está bien y es normal. Y ni hablar el tipo, si comencé más joven, ¿no? La gente que empieza a consumir a más temprana edad tiene mayor predisposición a tener graves problemas de adicciones en la adultez. Y el tipo de drogas también que se consume, pues no es lo mismo una droga que se fuma que una que se inyecta, que tiene mayor rapidez de acción, mayores estímulos y bueno, más dificultades para dejarla. Pero también, por suerte, hay factores de protección, ¿no? Que los factores de protección son aquellos que, obviamente, si una persona tiene más factores de riesgo, es como si uno hiciera un checklist, ¿no? Si uno tiene más factores de riesgo que factores protectores,
desde el sentido común, ahí me hacen así, y sí, la verdad es que uno está mucho más vulnerable a poder caer en una adicción. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de factores protectores? Hablamos de una familia presente, de una familia medianamente funcional. Puede ser disfuncional, pero no gravemente disfuncional, ¿sí? No de una familia ausente o violenta. Cierta disciplina. Yo siempre le digo a los padres por ahí cuando vienen a consultar por sus hijos, bueno, a veces se equivocan y ponen límites disfuncionales, ¿ya? O no ponen límites y dejan que el adolescente o el chico haga lo que quiera, o ponen límites inadecuados, límites estrictos, demasiado autoritarios, que también son perjudiciales, ¿no? No sirve ese límite tampoco, hay que encontrar otras maneras. Que haya comunicación, buena autoestima, que el chico pueda o el adulto pueda tener habilidades sociales, poder ir a pedir ayuda, poder ir a conversar con alguien si necesita de ayuda. Bueno, esto ya lo dije, así que lo voy a pasar rápido. Simplemente hacer hincapié en que se representa que entre el 40 y el 60% de riesgo de una adicción a una persona estaría en los factores biológicos y ambientales incluidos. Bueno, esto ya lo dije, solamente quiero agregar, que sí no lo mencioné, que en lo que hace a los factores de riesgo psicológicos también están las vivencias de frustración, de pérdida, de duelo, ¿eh? Que, bueno, nosotros vivimos una pandemia en donde claramente perdimos seres queridos, tuvimos que estar aislados, encerrados en nuestras casas. Todo esto hizo, ahora lo vamos a ver, que aumente el consumo, no solo de psicotrópicos, psicofármacos, sino también de alcohol y otras drogas, ¿eh? Y de montones de conductas compulsivas, como las compras, etcétera, ¿eh? Bueno, esto ya lo dije. Y bien, bárbaro, acá estamos. Claro, el tema de las consecuencias del consumo, ¿sí? Y acá quiero hacer hincapié en esto, afectan a todas las edades. Uno tiene como en mente que son los adolescentes, ¿no? Los que más consumen. No, la verdad es que no. Por ahí lo hacen por un corto tiempo, pero después muchos se acomodan. De hecho, es de esperar que en los primeros años de adultez el consumo merme de los chicos, ¿sí? Que dejen de chupar como condenados en los fines de semana y que puedan, no sé, de pronto prepararse un trago y que les dure toda la noche y disfrutarlo, porque eso tiene que ver con el deseo y no con el goce, en el sentido de compulsivo, ¿sí? Entonces, consecuencias desde intrauterinamente una madre que tiene a su bebé, los adolescentes, pero también los adultos y también los adultos mayores, ¿eh? Ojo, porque también ha aumentado el consumo en los adultos mayores. Y esto es un tema a tener en cuenta, porque imagínense un adulto mayor que consume no solamente alcohol, psicofármacos, que ya vamos a verlo. Bueno, es un riesgo para sí y para terceros. Se pueden lastimar, se pueden caer, más todo lo que implica en lo cognitivo, ¿sí? Bien. ¿De qué manera afecta a otras personas? Bueno, obviamente no solamente el que consume, sino en lo que hace a lo meramente material. Obviamente los efectos en niños, si una mamá está amamantándolo y consumió o consume, si fumo, todos los que están alrededor mío, esto no hace falta que lo diga, hay una mayor transmisión de enfermedades infecciosas, muchas sexuales, porque incluso también cuando uno está bajo las sustancias o los que comparten jeringas o los que tienen relaciones sexuales sin pensar, digamos, lo que están haciendo y no usan los cuidados necesarios. Y obviamente lo que les decía antes de las mayores posibilidades de caídas, ¿sí? Pero sobre todo también va a tener un impacto en lo relacional, ¿no? En la pareja, en los amigos, en la familia. Esto creo que es lo más grave. Bien, vamos bien entonces. Viejas y nuevas adicciones. Solo para
tener un pantallazo y que sepamos de qué estamos hablando, sabemos que hay drogas legales y hay drogas ilegales. Dentro de las legales, fundamentalmente tenemos al alcohol y al tabaco, que las conseguimos en cualquier kiosquito, y tenemos las drogas ilegales, donde, bueno, tenemos la cocaína, la anfetamina, bueno, ni hablar, heroína, las drogas hechas en laboratorio, no sé si dije la marihuana, y, bueno, y demás, ¿sí? Y todas ellas tienen sus consumos problemáticos. Yo solamente me voy a limitar a nombrar algunas de ellas y me voy a detener más en las nuevas adicciones. Bueno, el alcoholismo, que todos sabemos, voy a hablar mínimamente, es el consumo patológico del alcohol y obviamente mencionando algunas motivaciones que llevan a las personas a consumir y los factores de riesgo, tenemos, ¿no? Cuando uno, lo que decíamos antes, cuando uno inicia su consumo de muy joven, hay más posibilidades de que uno pueda establecer un tipo de relación adictiva con el alcohol, porque ya pasa a ser parte necesaria de tu vida. Bueno, la historia familiar, el aislamiento, que esto lo vimos mucho en la pandemia, que es lo que yo decía, problemas de salud mental, el acceso 24 horas. Yo puedo llamar un delivery para que me traiga 3 botellas de vodka, como hacen los chicos hoy, y es muy fácil. Es más, hasta menores pueden comprar a través de estas plataformas. ¿Bien? Y bueno, obviamente, la falta de conciencia de los riesgos y de la dificultad en el apoyo familiar o social. La ludopatía, esta es otra que conocemos, la adicción al juego patológico. Acá, en la cuestión del juego patológico, tenemos que, claro, cuando una persona se acerca, hay varias cosas. Primero hay una búsqueda como de sentir algo, esa adrenalina, ¿no? La búsqueda de estimulación y de esa emoción. Muchas veces la soledad o el aislamiento hace que una persona vaya a estos lugares en donde están todos solos, pero todos jugando a la vez, para distraerme, la presión social, los problemas económicos, porque también está la fantasía de que voy a ganar, ¿no? Yo me acuerdo, hace muchos años tuve un paciente que era adicto al juego y él salía de su trabajo y llegaba al punto tal de adicción que decía, bueno, hoy hay sol. Me ha dicho alguna vez, vi un arco iris cuando salí del trabajo, entonces esto es un buen signo, es un signo, un símbolo de que yo tengo que ir a jugar porque voy a ganar, ¿no? Y fue y perdió, por supuesto. Si uno gana es un ratito, el casino o el bingo, lo que sea, te presta la plata por un rato y después te la despeina, te saca todo, ¿sí? Entonces, bueno, pero uno ya hasta se inventa interpretaciones distorsionadas para justificar su accionar. Fíjense la poca conciencia de enfermedad que hay. Bueno, y ni hablar la jubilación, porque la jubilación es un temón que también que se juega en todas las adicciones. Por eso decía, ojo también con los adultos y los adultos mayores, porque también es un momento en donde si yo no me preparé para sacar una pata de acá y ponerla allá, puede uno caer fácilmente en estas cosas. Seguimos. Su versión ciberludopatía, su versión online, ¿no? Que saben que es muchísimo más potente su poder adictivo. ¿Por qué? Porque está ahí fácilmente, en todo momento, 24 horas. No tengo que desplazarme, no tengo que ir a ningún lado, con lo cual estoy en la privacidad de mi casa. Eso me genera una sensación de seguridad, de familiaridad. El anonimato, ¿no? Nadie me mira y además ni siquiera manejo dinero, porque, bueno, así como en los casinos están las fichas, acá están las tarjetas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que se está viendo, habrán visto hace poco en los diarios, como los niños y los adolescentes ahora cada vez más están haciendo estas apuestas online, que es terrible porque además lo hacen a escondidas de sus padres, con el dinero que tienen en las billeteras virtuales, que hoy casi todos los chicos manejan para que no tengan dinero. Y bueno, hay una cantidad de chicos que se están volviendo adictos al juego por estos juegos inofensivos, así los venden, terriblemente peligrosos, online, ¿sí?
Otra es esta, que también habrán, bueno, obviamente del tabaco todos sabemos, de lo adictivo que es, sobre todo la nicotina y todo lo mal que hace, ya lo sabemos. No me voy a detener ahí, simplemente quiero hacer mención a la cuestión del cigarrillo electrónico, ¿no? El cigarrillo electrónico lo que hicieron fue sacarle como la cantidad de tóxicos que tiene el tabaco normal y le bajaron la cantidad de nicotina, que es lo que es fundamentalmente adictivo, ¿eh? Entonces, claro, la gente al principio pensó que era una buena manera para dejar de fumar. Dejo el cigarrillo común y me voy al vaping, ¿sí? O al vape, cigarrillo electrónico. Los jóvenes muchos estaban usando esto, pero la realidad es que no es así. Todavía están haciendo estudios, pero hay muchos países que ya lo han prohibido y termina teniendo incluso a veces hasta más graves consecuencias en más corto plazo, porque la combustión que hacen los vapores no es mi especialidad, pero sí decirles que lo que dicen la mayoría de los estudios es que termina siendo súper perjudicial tanto para el corazón como para todo el sistema vascular. Así que, bueno, ojo con los cigarrillos electrónicos. En lo que hace a la marihuana, acá voy a hacer una rápida distinción entre lo que es el uso del cannabis, la marihuana, de manera recreativa y luego de forma terapéutica en lo que sería el cannabis medicinal. Así de paso ya nos informamos. En lo que hace a la marihuana o el cannabis, sabemos que las hojas y las flores de cannabis son las que se consumen fundamentalmente y todas tienen en distintas proporciones THC, que es el principio activo que tiene la marihuana, ¿sí? Bien, se busca por sus efectos psicotrópicos, que genera una cantidad de cosas, ¿no? Como estimulación del sensorio, bueno, uno se ríe con más facilidad, produce un efecto de relajación y la verdad es que puede ser adictiva. No, uno dice, no es nada. Hoy hay muchos defensores del cannabis, pero ojo, porque no es lo mismo consumir de manera recreativa, porque algunos yo he escuchado decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay en fumarse un porro que en tomarse un Alplax todas las noches? ¿No? Bueno, yo no me voy a meter ahí, pero no, ni una cosa ni la otra si uno no la necesita, diría, ¿no? Y para empezar, consulte a su médico, ¿no? No a la automedicación, porque además, si lo estás usando como si fuera un fármaco, bueno, requiere la intervención de un médico, ¿sí? Pero puede ser muy adictiva. Fíjense que si uno consume mucho, como les contaba de este paciente que tuve, que llegó a fumar hasta 7 cigarrillos de marihuana por día, no podía pensar ese chico. No podía pensar, realmente. Y de hecho, no podía no fumarlo. Era una necesidad imperiosa. Y bueno, genera una cantidad de síntomas como trastornos respiratorios, cardiovasculares, etcétera, etcétera. No es inofensivo y yo doy fe de eso porque el deterioro cognitivo que genera es la dificultad para pensar adecuadamente, para poder escribir, para poder estudiar, para poder trabajar, se ve cuando hay un consumo sostenido. Otra. Vamos con el cannabis medicinal. La diferencia que hay con el cannabis medicinal es que no se usa de modo recreativo ni es adictiva porque no tiene THC. Lo que se usan son determinadas partes de la planta y se hacen aceites fundamentalmente o algunas pastillas para tomar. No es adictiva, vuelvo a decir, porque se procesa de otra manera. Ojo con esto porque se utiliza de manera terapéutica como analgesia para el dolor, para epilepsias reactivas, que muchas veces no responden a los fármacos y ya toman cantidades de fármacos, entonces optan por este método. A veces para contrarrestar los efectos de la quimio, para estimular el apetito, para disminuir el dolor y a veces para regular el sueño. Pero atento con esto porque hoy día, no sé, en cualquier casa naturista, en las ferias hippies, se venden aceites de cannabis. No, ojo, no consuman eso porque no saben realmente qué tiene, quién lo hizo, en qué proporciones. Hoy día hay farmacias, hay una cantidad de laboratorios que ya han desarrollado. Yo sé que es un gran negocio esto en el mundo,
Pero la verdad es que si van a optar por eso, no solamente convérsenlos con su médico, sino que además, digo, porque el de la naturista no te puede decir, sí, toma 2 gotitas, 3 gotitas, ¿no? Pues no es así, porque también puede interferir en algunos medicamentos que uno toma, ¿no? Entonces, ojo con esto, no se automediquen y consulten y compren, si lo necesitan, de calidad, ¿eh? Otra es esto, que tiene que ver con el consumo de psicofármacos. Es un temón porque, como les decía antes, con el envejecimiento uno tiende a consumir una mayor cantidad de fármacos, ¿sí? De medicamentos de todo tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las mezclas, con las interacciones. Esto es lo que hace al consumo inadecuado, ¿no? Se suelen tomar muchas más benzodiazepinas, hipnóticos, ¿sí? Ansiolíticos, que son todos fármacos que, bueno, si están indicados por un psiquiatra, fantástico, pero ojo, porque muchas veces yo escucho que te dicen, no, le saqué un cuartito a la abuela, le di un mordisquito, un pellizquito, un cuartito de Alplax para estar más tranquila, ¿no? Por ahí se ríen, no las voy a mirar, ¿no? O mi compañera de trabajo me dio un Ribotril que tenía en la cartera porque alguna vez tuvo ataques de pánico, entonces me lo suministró, pero allá se ríen también, yo no voy a señalar. Entonces digo, no. Es más, este tipo de consumo inadecuado puede terminar convirtiendo, no ocasional, pero sí, si se mantiene de manera continuada, puede generar adicciones. Y llegamos a las nuevas tecnologías. Miren que quiero ver cómo vengo de tiempo. Bueno, a ver. Bueno, meto el turbo. Bien, vamos entonces a las nuevas tecnologías. Hoy día sabemos que convivimos con estos elementos que ya son parte nuestra, ¿no? A ver, ¿quién de acá, levanten la mano, quién de acá va a la cama con el celular? Y con la compu, no, es impresionante. ¿Quién va al baño con el celular? ¡Ay! ¿Ves? Me llaman. Bien, es impresionante, ¿no? ¿Vieron cómo está total? Por ahí también, los operadores también dicen, sí. ¿Qué? Te controlan con el celular. Ah, ¿quién? Claro, bueno, muchos sacan la última conexión de WhatsApp para que no sepan, ¿no? Si está en línea o a qué hora se acostó o esas cosas. Sí, exactamente. Pero bueno, hoy día son parte de nuestra naturalidad, de nuestra cotidianidad. Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo cortar y saber cuál es el límite. Porque, claro, hoy día hacemos todo con nuestro celular. Ya lo menos que hacemos es llamar por teléfono, porque vieron que ahora ya es como, llamas a alguien directo y te dice, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Se murió alguien? No, porque si no, uno se manda audios, manda WhatsApps, no tanto. Y usamos el celular como una computadora, para sacar un pasaje, para pagar el banco, las cuentas y todo. Como que también se ha hecho como una extensión de nuestra vida y nuestra mano ir con el celular. Uno lo lleva siempre a todos lados. Claro, no solamente los objetos en sí, sino también todo lo que tiene que ver con el uso patológico de las redes sociales. En algún momento se habló, yo hice una tesis hace unos años atrás sobre la ciberadicción y que en realidad no existe, no está en ningún manual de psicopatología, la ciberadicción o la adicción a la tecnología o a las redes. Pero sí existe en la clínica, digamos, uno lo ve, ¿sí? Que no esté en el manual no quiere decir que no exista. Hay gente que hace un uso patológico grave, ¿no? Esto no quiere decir que, bueno, veamos una maratón de series un día y que al día siguiente... Claro, bueno, está bien en lo que él dice, pero es cierto, es como hay tal abstracción que la gente va caminando por la calle con los auriculares y va hablando como un loco, ¿no? Parece, está hablando con otro, en el mejor de los casos, pero como si no existiera un entorno.
Ajá. Exactamente. Sí. Bueno, claro, el abstinencia, bueno, a eso iba. Exactamente. Ahora, y otras cosas, ¿no? Que está pasando. Porque, bueno, las redes sociales, vieron que las más adictivas son Instagram y TikTok. ¿Eh? Esto en el 2020 se disparó de una manera, y además están hechas para que nos quedemos enganchados, porque nos van poniendo las cosas que nosotros likeamos, entonces nos muestran las cosas que nos gustan, no nos muestran cosas que no nos van a hacer quedar, nos muestran cosas para engancharnos y dejarnos atrapados allí. Claro, exactamente, exactamente. Y la verdad es que el problema es cuando uno se encuentra, porque una cosa es, no sé, a mí me pasa a veces que miro Instagram entre un paciente y otro para distraerme mientras me hago un mate, ¿sí? 2 minutos, lo dejé listo. Y otra cosa es quedarme horas mirando con mi dedo pavadas, porque a ver, divino ver los gatitos, los cositos de pelea de uno de otro, o sea, no sé, lo que uno mire, ¿sí? Los videitos de niños y animales son absolutamente atrapadores, porque uno, ¿no? Sí, pero bueno, claro, te empiezan a ofrecer eso que a vos te gusta, personalizado, con lo cual es muy difícil decir basta, hay que tener mucha disciplina y autocontrol. ¿Eh? Pero en algunos casos sí se vuelve algo completamente adictivo y como decía el señor, termina uno sintiendo cuando se ve privado de eso. ¿Vieron cuando a un adolescente, sobre todo uno lo ve, que están alienados con el celular en la mesa, o toda la familia, o parejas, como se ve, ¿no? No conversan cada uno con su celular. Cuando vos lo sacás, ¿no? Y por ahí viene una abuela que todavía no cayó en manos de Instagram o viendo las series encadenadas de Netflix, con la bandeja de decir, no, denme los celulares, basta, así no se puede más. La cara de tujes, lo voy a decir en yiddish. Ajá, por supuesto, claro, claro que sí. Por supuesto que sí, por eso estoy haciendo hincapié en esto, ¿no? Ojo también con los adultos mayores, porque cada vez más se achicó la brecha generacional. Hoy manejan perfecto, hay youtubers mayores, o sea, hay de todo. Y también esto, digo, aprovechando que digo esto de los youtubers, hay algo en el imaginario de la gente, sobre todo de los chicos más chicos, que se creen que se van a salvar siendo youtubers, instagramers o tiktokers, ¿no? Que no hay que ir a la universidad y estudiar y romperse el traste laburando, sino que con tener unas millones de likes y poner pavadas de videitos comentando cosas triviales, con eso es suficiente para llenarse de plata. Y la verdad es que algunos, muy pocos, se llenan de plata, pero esto refuerza también esta fantasía, ¿no? De que todos van a poder acceder a eso y dedicarse a eso. ¿Eh? O incluso hay un síndrome que es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es sentir que uno se está perdiendo algo cuando no entro a las redes. Si las dejo de lado, es como, ay, no, mira, puede estar pasando algo importante que me estoy perdiendo. O ni hablar si encima veo que hicieron una fiesta a mis amigos y no me invitaron, ¿no? También ahí se arma la de San Quintín. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Esta a mí quiero hacer hincapié porque no todas las adicciones tienen que ver con sustancias. También les dije que tenían que ver con conductas. Entonces, hay adicciones o compras compulsivas o conductas compulsivas, mejor dicho, que dificultan el control de los impulsos y los vemos en las adicciones a las compras, la comida, la ingesta de comida compulsiva, los deportes extremos, vieron que la gente no puede parar de ir y tirarse cada vez de más lejos, de más alto, vieron los que se sacan las selfies cada vez más peligrosas hasta que se matan en alguna de ellas, hay algo adictivo ahí, al trabajo, al sexo,
a las personas, a las dependencias emocionales, como yo les decía. Pero es más, miren esto, hay adicciones también a las cirugías plásticas, ¿sí? ¿Qué pasa? Los filtros que usan las personas en Instagram o todo lo que es la manipulación digital que se hacen de las fotos, de las modelos, de la publicidad, de la televisión, del cine, hace que establezcamos un modelo de belleza ideal que es irreal, que es virtual, que no existe en la realidad. Y cuando yo intento llevar a la realidad la cara de Barbie, por ejemplo, o la del filtro que me hace con los ojos rasgados y la boquita así, pasan estas monstruosidades, que además, bueno, esa es la duquesa de Alba, ¿se acuerdan? Que fue famosa en un momento. Y esta es la hermana de Versace, Donatella, sí. Donatella Versace. Que realmente, o sea, fíjense, ¿no? Qué terrible, porque no es que no tienen a alguien al lado que le diga, no te hagas eso, no te hagas más, ¿viste? Te estás convirtiendo en un monstruo. Por ahí lo tienen, pero no lo escuchan. O no pueden ya verse más en el espejo y verse bien, porque definitivamente ya estamos. Pero faltan unos minutos, ya me sonó la alarma. Así que bueno, esto también es terrible y está pasando y lo vemos cada vez más rellenos, más cosas. Y claro, cuando se va ese efecto, como en la droga, cuando se va ese efecto del colágeno, ¿no? Si no, miren a Silvina Luna, que murió recientemente por metacrilato que se puso, ¿sí? Entonces digo, puede ser muy, muy peligroso. Necesito más y más. ¿Mm? Bueno, las consecuencias para la salud ya lo sabemos. Sí quiero, y esta es la parte que a mí me importa que quede también claro. Antes quiero decir que ya Freud, Sigmund Freud, lo conocerán, el padre del psicoanálisis, él ya hablaba a finales del siglo XVIII, prácticamente en 1900, él ya decía que le hablaba de los quitapenas, ¿no? Y él decía que muchas personas lo que hacían era recurrir tanto al alcohol, al poder, al sexo, a las drogas, como una manera de tapar, obturar, anestesiar, ¿no? Esa angustia existencial que se sentía, esas dificultades, esa ansiedad, esa infelicidad, esa insatisfacción que sentían las personas, que hoy día, digo, está recontra vigente lo que él decía, ¿no? Y es muy acertado, ya lo decía hace mucho tiempo atrás. Hoy día tenemos todavía más variedades de búsquedas de satisfacción frente a las insatisfacciones internas o las carencias que sentimos, ¿no? Hoy es mucho más variopinta la oferta. Pero bueno, ¿se puede curar rapidito? No, no se puede curar. No hay cura. Sí hay tratamientos. Ojo, no hay cura. Si bien es una enfermedad del cerebro, como yo les dije, van a tener que hacer tratamiento durante toda la vida. No se cura porque, bueno, la diferencia entre cura y tratamiento es facilísimo, digamos. Uno tiene una infección, toma un antibiótico por un tiempo determinado, 7 días, 10 días, 3 días, depende del antibiótico o la infección. Te curaste de la infección, dejaste de tomarlo. Se terminó, te curaste, ¿no? En el caso de las adicciones, no, requieren de tratamientos prolongados, intensos, profundos, integrales. ¿Por qué? Porque sería más, poniéndolo en términos médicos, como cuando uno tiene, no sé, hipertensión y tiene que tomar un medicamento hipertensivo, y eso va a ser por un largo plazo o por toda la vida, ¿no? O si tengo diabetes, bueno, voy a tener que tener la insulina, o voy a tener que darme la insulina durante toda la vida, porque es algo que yo lo requiero para seguir funcionando, ¿sí? Así que esto es fundamental. Pero bueno, vivimos así, ¿no? Con mucha soledad, y eso también hace que a veces uno busque estas formas de satisfacción. ¿En qué consiste el tratamiento? Hay muchos, yo les decía, ¿no? Por suerte, hay muchas posibilidades de hacer tratamientos y que den buenos resultados si se sostienen. Lo primero que uno tiene que hacer es entrar en un proceso de desintoxicación, es alejarse de esa sustancia, esa actividad, esa conducta o ese objeto
o esa persona también, que me generaba adicción, ¿sí? Que ese es un proceso que es duro, que es lento, que a veces incluso requiere de que el paciente sea aislado, ¿sí? Es más, muchas veces se requiere del trabajo interdisciplinario con el psiquiatra y de incorporar fármacos, cuidados específicos para contrarrestar a veces la gran carga de ansiedad, de angustia que aparece frente a la suspensión de la droga. Tomar conciencia que esto es clave, porque muchas veces traen a alguien, ¿no? Y te dicen, a ver si podés hacer algo con esto, porque yo ya no sé más qué hacer, ¿no? Y la verdad es que esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque mucha gente entra en tratamiento, pero lo hago por mi pareja, por mis hijos, pero no es por ellos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho este aspecto de la toma de conciencia y la implicación subjetiva, que se llama. ¿Qué tengo que ver yo con esto que me pasa? Y laburar fundamentalmente desde ahí. Hay muchas terapias psicológicas, desde el psicoanálisis, la sistémica, la cognitiva conductual, muchas, que lo que van a ir desarmando es, algunas terapias van a trabajar la cuestión de desarmar la dependencia, el enganche psicológico que hay, ¿sí? Más las cognitivas por ahí, conductuales, y otras terapias, más lo relacional, la sistémica o el psicoanálisis, más va a ir a las causas de qué es lo que pasa, ¿no? Cuáles fueron las carencias, qué es lo que hace que uno se sienta insatisfecho, infeliz con su vida, y que no puede salir a buscar otras cosas, ¿no? Esto también a veces de encontrar satisfacción en el sufrimiento, ¿no? Eso sería, desde el psicoanálisis, el goce, que es sentir placer en el displacer, y eso ya se trabaja de otra forma. Por último, terapias individuales, familiares, grupales. Hay muchas asociaciones, Narcóticos Anónimos, Cedronar, Aranón, que son organizaciones para trabajar con la familia y los parientes, ¿sí? Bueno, el tratamiento eficaz, como yo les decía, tiene que ser un trabajo interdisciplinario, porque a veces es tal el estrago que hizo este paciente o esta persona con la adicción, que no solamente va a requerir de revisar cuestiones médicas, sino también cuestiones legales, cuestiones psicológicas, cuestiones familiares, ¿sí? De todo tipo, realmente, porque, bueno, afecta a la totalidad, ¿sí? Bueno, lo psicológico, lo social, ni hablar. Y la cuestión de las recaídas, que ahí también puse, porque también muchas veces uno escucha, bueno, pero empecé el tratamiento, o fulano empezó el tratamiento y volví a consumir. Y no lo pude evitar. Y volví a hice un tiempo, duré unos años, un mes, unos días, y vuelvo a consumir. Bueno, las recaídas son parte del proceso del tratamiento. Les dije, es largo, debe ser sostenido, debe ser de por vida. Ya los planes, esto como de Alcohólicos Anónimos, dicen solo por hoy, ¿no? Cada día uno tiene que volver a elegir y volver a contratar, digamos, ese acuerdo que uno hace con uno mismo y con los otros. Y que, bueno, debe, como les decía, debe abarcar la totalidad de la persona. Información, comunicación, todo eso para la cuestión de la prevención, fundamental. Y trabajar mucho con nuestros adolescentes, que son los que se están iniciando, ¿no? En este mundo de salidas y de cosas que se van a ir encontrando para cuidarlos. Y bueno, fundamentalmente, yo creo que esto es muy importante para dejarnos claro, es trabajar en el autoconocimiento, en el desarrollo personal. Esto, pedir ayuda, pedir ayuda no es un signo de debilidad, todo lo contrario. Sentir que uno tiene recursos, trabajar en eso, que uno tiene recursos, herramientas en su valijita para poder enfrentar frustraciones y no salir corriendo a ahogar las penas en una copa o a tomarse algún sedante o algún hipnótico o alguna cosa o algún estimulante, ¿no? Que uno no necesite de ese extra que venga de afuera, sino que sea uno el generador de eso. Yo siempre le digo a los chicos que por ahí
a una adolescente que atendía, que tenía un consumo de drogas, que cuando deja de hacerlo y por ahí empieza a poder implicarse, y bueno, presenta un trabajo en el último año de colegio, que gana un premio, entonces le digo, estaba tan contento, le digo, bueno, esa es la mejor falopa que podés seguir tomando, le digo. Es esa, la de los logros, son tus logros, no es un milagro, porque trabajó mucho para salir de esto, ¿sí? Entonces, esa es la mejor droga que uno puede tener, los proyectos, los estímulos, la gratificación de hacer y sentirse realizado con lo hecho. Así que bueno, por ultimísimo, y ya termino, nunca es tarde para dejar de consumir drogas, nunca, a cualquier edad, y obviamente hacerlo te va a mejorar la calidad de vida y la calidad de tus relaciones interpersonales. Consumir drogas no te hace moderno, ni libre, ni cool, te hace débil y esclavo. Así que trabajemos en nuestra libertad y si hay alguien que conocemos que necesite ayuda, bueno, pues ayudémoslo a que encuentre la salida. Muchas gracias. Ya está. Corrí, pero llegué. ¿Cómo le va, licenciada? Sí. Muchas gracias. Estaba viendo todos los puntos que usted tocó. Sí. Y, digamos, a mí el que más me está pegando, por el contexto donde trabajo, es la ciberludopatía. Sí. Está pasando que muchos compañeros están empezando a tener problemas con su salario por la situación que en la mano tienen el juego a full las 24 horas del día. Sí. Y digamos, no hay manera de detenerlo. Antes tenían que movilizarse a un casino, a un hipódromo o alguna situación, y hoy la situación cambió drásticamente, ¿no? Entonces, la verdad que uno, desde todos los puntos que usted planteó, sí, tenemos elementos como para jugar. Yo siento que no tengo que aportar en la ciberludopatía. Sí, en realidad, con respecto a la ciberludopatía, cuando ya se instala, digamos, no, una cosa es cuando uno, bueno, una vez un compañero me dijo, me metí, salí. Lo mismo también está pasando no solo con el juego, sino también con, yo digo, es del juego encubierto, pero todo esto de las bitcoins y las posibilidades de invertir en todas estas cosas también, porque encima como es algo que está 24 horas en todos lados del mundo, yo también he tenido pacientes que no dormían, ¿no? Porque se quedaban mirando a ver si subió, si bajó el dólar, esto, las otras acciones, las monedas, bueno, eso también. Pero bueno, yo lo que te diría es, si realmente vos ves que hay, ya hay una adicción en estas personas, y son varias, se me ocurren varias ideas. Una es, por ejemplo, dar capacitaciones, charlas con los empleados para trabajar estos temas. Y la otra, si no, es acercarte y ofrecerles, bueno, sentarte a conversar, vos, por lo menos hacerles entender o ver vos si son conscientes de que tienen un problema o el problema lo estás viendo vos, ¿no? Y que en tal caso, bueno, sería bueno que consulten, que pidan ayuda. Hay mucha gente y hay organizaciones de juego patológico, que trabajan estos temas muy bien, ¿no? Digamos, otra alternativa un poco más estricta sería bloquear el acceso a esas páginas desde la organización o el lugar de trabajo, ¿no? Que también se puede realizar, eso habría que hablarlo con gente de sistemas, pero bueno, pero también el uso del teléfono uno lo puede limitar, qué sé yo, en el trabajo, no sé cuánto, hasta dónde, ¿no? Pero pues es amplio, pero bueno, creo que más o menos ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí. No sé. Quería hacer una consulta con respecto al aceite de cannabis que habías hecho. Leí en 4 patologías o 5 que era aplicable. ¿Alguna otra patología que se puede aplicar con respecto a un ejemplo? Sí. Yo sufro trastorno de ansiedad. Ajá. ¿Es utilizable? Algunas personas lo usan, sí, para los trastornos de ansiedad, se usa para la fibromialgia también, o sea, muchas patologías que tienen que ver con el dolor, con la ansiedad,
con la dificultad para dormir, con la falta de apetito, con la quimio, para contrarrestar los efectos de la quimio, para las epilepsias reactivas, como te decía antes en la charla. Para muchas de esas cosas se usa. Lo que sí, tenés que hablarlo con tu psiquiatra para que él te lo indique, que te indique cuál tomar, cómo tomar, porque no vayas a la feria hippie o al naturista enfrente, porque, como te decía, hoy hay aceites específicos que vienen con las cantidades justas, que vos sabés de dónde vienen, dónde se cultivó, cómo se procesó, cómo se hizo ese aceite, y no es el señor de la esquina, que por ahí con la mejor buena voluntad, porque la realidad es que hay organizaciones como las de las mamás de los chicos que sufren epilepsias, que fueron las que impulsaron la ley para que se permita el uso del cannabis medicinal, que ya lo hacían ellas en sus casas, así empezó. Pero bueno, hoy día necesita ser reglamentado eso. Y no es lo mismo 2 gotas que 4 gotas. A uno le piensa, no es nada, 2 gotas, 3 gotas, salió un chorrito. No, no, es grave, no, ¿sí? Entonces, y sí, consultarlo con el que te siga tu trastorno de ansiedad, que es el psiquiatra, espero. No. Nah. ¿Vos sos médico psiquiatra? Ah. No. Bueno, ahora que decís lo de online, ¿cuántas veces también llegan pacientes y me dicen, no, porque me hice un análisis o una imagen de algo y me salió tal cosa, entonces yo busqué en Dr. Google, ¿no? Y me dijo tal cosa, o yo sé que tengo, a veces vienen con fotocopias, incluso yo sé que tengo tal diagnóstico psicológico, ¿no? Porque tengo todo esto, no me digas, digo yo, entonces ¿para qué venís? ¿No? Si ya sabes lo que tenés, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, tiramos a la miércoles los papeles, charlemos, a ver qué está pasando, que es otra cosa. Sí, yo te diría, no busques en Google, no busques, o sea, hay que ir a buscar en el asesoramiento de los profesionales que han estudiado mucho para eso y te van a poder ayudar súper bien, yo estoy segura, ¿sí? Y decirte qué, cómo, cuándo, cuánto, ¿no? Así que, pero sí, puede ser si tu intención es ir por ahí, bueno, asesorate, que seguramente si no es eso, te van a dar otra opción, pero no está bueno vivir con carga de ansiedad muy elevada, porque genera muchos efectos nocivos para la salud, ¿eh? Bien, ¿alguien más o nos vamos a comer? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Beso grande. Bueno, desde OSUTI principalmente queremos agradecer la charla que tuvo hoy la licenciada Erika Trossmann, a todos los concurrentes y las concurrentas que se han presentado en el día de hoy, en esta última charla que brindó OSUTI en el 2023. Espero que en las distintas participaciones para las que pudieron venir y los que no están hoy y que vinieron a otras charlas les haya servido, les deje un granito, digamos, de información y, como dijo también la licenciada, siempre recurrir al lugar correcto ante alguna situación, ¿no? Que el lugar correcto son los médicos en el tema de salud. Les agradecemos, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.